aspectos más teóricos. Por un lado tenemos, porque la enseñanza de la lectura y la escritura tiene dos apoyaturas muy fuertes. Por un lado, una apoyatura que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con esto que yo expliqué recién, la didáctica de la enseñanza de la lectura y la escritura y por lo tanto del lenguaje, de la lectura y la escritura y por lo tanto del lenguaje, y por otro lado, un aspecto lingüístico, es decir, si basamos nuestra enseñanza en aspectos, en el concepto de género, bueno, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un género? Vamos a tener que problematizar, porque hay muchas teorías de género. ¿Cuál es la teoría que les voy a proponer? ¿Por qué les voy a proponer esa teoría? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué recursos contamos en la teoría para hacer el análisis de textos que sean instancias de los géneros que elijamos para enseñar? Entonces, así es como toda la conceptualización de la enseñanza de la lectura y la escritura, particularmente de la lectura y la escritura académicas y profesionales, que es lo que nos va a ocupar acá, tienen estos dos fundamentos que tienen que articularse. Y el modo que encontré de que a ustedes les pudiera llegar todo el paquete completo fue distribuirlo en estas 6 instancias que tenemos. Entonces, los invito a participar no solamente de los 4 talleres, sino también de las 2 conferencias para poder tener la idea completa. No sé si eso será mucho para ustedes. No. ¿Les parece bien? Sí. A mí me parece, gracias por los dedos arriba, muchas gracias. Y pero los invito también a dedos físicos y dedos tecnológicos. Muchas gracias. Pasan muchas cosas graciosas en esta nueva modalidad que tenemos. Yo formo parte del Consejo Superior de una de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y ahí somos muchos, somos como 50 personas. Y entonces en la primera interacción que tuvimos, había un profesor que no había entendido que para levantar la mano tenía que buscar, digamos, el botón participante y usar un recurso que aparece acá, que yo no veo ahora, que es levantar la mano. Entonces, era muy gracioso porque había que votar y él levantaba la mano, pero perdido entre las 54 personas no se los veía. Entonces, otro consejero participó y dijo: me parece que el consejero fulano de tal está usando su mano física para votar en lugar de su mano internética. Lo voy a anotar. Así que yo les agradezco los dedos físicos y los dedos internéticos, que son todos bienvenidos. Y acá, como somos pocos, para conversar podemos levantar la mano sin necesidad de utilizar la mano internética, o tenemos que usar la mano internética. Rodrigo, ¿qué tenemos que hacer? Cualquiera de las dos, vamos a estar atentos a todo. O el Vamos a chat estar también atentos. puede ser. Hay que aclarar que ay, se me fue la palabra, el host, el anfitrión, y el coanfitrión no tienen la opción de levantar la manito, por eso no la ves. Por eso no la encontraba, yo la buscaba por todos lados. Acabas de aprender algo más. Está bien, perfecto. ¿Que aprendí otra cosa?
Aprendiste Bueno, otra cosa, te digo. aprendí otra cosa, sí, aprendí otra cosa más. Yo no sabía eso. Bueno, no sé si tenemos tiempo de que hagamos un paseíto así para que ustedes me cuenten quiénes son y qué les interesa, o si quieren que arrancamos y cuando van participando se van presentando. ¿Sí, Mejor. mejor? Ujú. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Lo primero que les voy a presentar es la teoría de género que yo elijo para todo mi trabajo y que me gustaría compartir con ustedes. No sé si si ven bien así la pantalla o si la Está bien. achico. ¿Qué es el concepto de género en el marco de la lingüística sistémico-funcional? La teoría de género elaborada entonces por Jim Martin. Pero antes de comenzar con la teoría de género, me interesa tener una aproximación a la lingüística sistémico-funcional muy livianita para decir que esta teoría lingüística, a diferencia de otras, se interesa por el lenguaje para la vida social. No se preocupa tanto por cómo se construyen las oraciones o cómo serían unas oraciones gramaticales, como sí se preocupa, ¿no es cierto?, Chomsky y todo el generativismo, sino que se preocupa por cómo los humanos usamos el lenguaje para la vida social y cómo el lenguaje nos resulta útil para esa vida social. Entonces, por un lado, cómo usamos el lenguaje los hablantes, pero por otro lado, ¿qué hace el lenguaje por nosotros y de qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? La unidad de análisis central entonces es el texto, no la oración. El texto, entendido como unidad real de comunicación. Es el texto como el enunciado de Bakhtin, una unidad real de comunicación que siempre se encuentra en relación con el contexto de uso, y esto es compartido por muchas teorías de género, que siempre ubican el género en relación con el contexto de uso. Sin embargo, vamos a ver ahora algunas diferencias en cuanto a la concepción de contexto que presenta la lingüística sistémico-funcional. Y el texto es entendido, por un lado, como producto, es decir, como un objeto semiótico, productor de significado, constructor de significado, como una unidad terminada que puede ser analizada, pero también como proceso que realiza significados en su despliegue. Es decir, que a medida que va sucediendo, va construyendo significados en una estructura sintagmática mayor que la oración y de abstracción mayor que la oración. ¿Por qué esta teoría es una teoría sistémica? Porque considera el lenguaje como un potencial de significados que se agrupa en conjuntos de opciones que se denominan sistemas. Son los paradigmas, si ustedes quieren, de Saussure. Solamente que con alguna pequeña diferencia. Para construir un texto, de todas maneras, los hablantes hacemos selecciones entre las opciones que el sistema lingüístico nos ofrece
que están disponibles en un contexto específico. ¿Qué implica esto? Que no en todos los contextos están disponibles los mismos recursos lingüísticos. ¿Qué entendemos por sistema? ¿O cómo imaginamos o cómo materializamos o cómo mostramos un sistema? Este, por ejemplo, es un sistema elaborado al nivel de la cláusula. Es un sistema elaborado para el español por Beatriz Quirós. Es el sistema de modo de la cláusula. Y vemos entonces cómo ofrece opciones. Entonces dice que el modo de la cláusula puede ser o indicativo o imperativo. Este corchete, si ustedes quieren, implica opción, indicativo o imperativo. Si indicativo, entonces hay mayores niveles de delicadeza. Una cláusula indicativa puede ser declarativa o interrogativa, y a su vez la interrogativa puede ser polar o elemental, mientras que la imperativa ofrece 3 opciones diferentes. Entonces, a medida que nos vamos hacia la derecha, vamos creciendo en delicadeza del sistema y se van abriendo más posibilidades para la elección. Y un sistema lo que hace es presentar las opciones disponibles, pero acompañadas, por eso yo les decía que no es solamente el paradigma que ofrecería las opciones, sino que también presenta, ¿ustedes ven la flechita cuando yo las muestro así con el cursor? Sí, gracias. Sí. Presenta también los modos de realización. Esta flechita diagonal quiere decir se realiza a través de. Entonces tienen las opciones y los modos de realización que esas opciones tienen en el sintagma. Entonces, por ejemplo, en una cláusula española se caracteriza por la presencia de un predicador, que es un verbo, un grupo verbal finito. Un grupo verbal finito, es decir, un grupo verbal conjugado. Si la opción es indicativa, va a tener ese predicador, pero realizado por un grupo verbal abierto, es decir, con todas las opciones de la conjugación en número y persona, mientras que si es imperativo va a ser un predicador restrictivo. Va a estar restringido el grupo verbal solo a las segundas personas singular y plural. Y así podríamos seguir, pero esto solamente es a manera de ejemplo. Sistemas como este existen en todos los que vamos a llamar estratos, en el nivel de la cláusula, en el nivel del discurso, en el nivel del género, en el nivel del registro, en todos los estratos del sistema que vamos a ver, del sistema lingüístico que vamos a ver, se presentan o se organizan las opciones en sistemas. ¿Por qué esta lingüística se llama funcional? Porque además de organizar los sistemas existentes en el lenguaje y en el contexto, tiene como propósito explicar cómo las personas construyen y negocian significados en los muchos contextos en que interactúan. Y tiene puesto su interés en cómo los hablantes usan el lenguaje para propósitos sociales. Es decir, aquello que decía de Saussure que no se podía estudiar, es precisamente lo que estudia la lingüística sistémico-funcional.
además de estudiar el sistema. Entonces, la lingüística sistémico-funcional estudia las dos cosas. Por un lado, el sistema del lenguaje, y ya les voy a decir por qué traduzco lenguaje y no lengua. Entonces, cómo se organizan los sistemas de lenguaje y cómo los hablantes ponen el lenguaje en uso, cómo se usa el lenguaje para la elaboración de textos. Y les decía, ¿por qué traduzco como lenguaje y no como lengua? Porque lengua estaría restringiéndose al sistema si seguimos a de Saussure. En cambio, el lenguaje puede incluir el sistema de la lengua más el uso. ¿Sí? Entonces, la lingüística sistémica funcional tiene diferentes usos. Por un lado, como les decía, configura el sistema lingüístico total, en el que cada elemento en el lenguaje se explica por referencia a su función en el sistema lingüístico total. Y por otro lado, estudia las unidades semióticas y entiende el lenguaje como un sistema semiótico, es decir, como un recurso a través del cual los hablantes construyen su conocimiento del mundo y sus relaciones sociales. El lenguaje permite construir mundo y construir relaciones sociales. Es decir, que el lenguaje construye la realidad que nosotros podemos percibir, así como la realidad interna, las emociones. El lenguaje es para Halliday también una semiótica social, es decir, un recurso que los hablantes usan para llevar a cabo sus propósitos sociales, construyendo significados en contexto. Lenguaje y contexto, entonces, se entienden como dos sistemas semióticos diferentes que están en relación de mutua determinación en términos de probabilidad. Es decir, se determinan mutuamente. Dado cierto contexto, es probable que encontremos ciertos recursos lingüísticos y no otros. Y al mismo tiempo, dados ciertos recursos del lenguaje, podemos inferir cuál es el contexto en el que la interacción tiene lugar. Por eso la relación es de mutua dependencia y probable, porque a veces podemos usar un cierto tipo de lenguaje en forma irónica en un contexto inesperado, por ejemplo. Lo que vamos a decir, porque así lo dice la teoría, es que el contexto es intrínseco al lenguaje. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de contexto en la lingüística sistémico-funcional, no hablamos de la realidad externa al lenguaje. No hablamos de la realidad material que rodea la comunicación, sino que estamos hablando de un potencial de significados que está presente en el sistema del lenguaje a través de las varias opciones disponibles para los hablantes. El contexto se manifiesta en el lenguaje a través de las opciones que deja como disponibles en una comunicación, en un contexto determinado. Habíamos dicho que no en todos los contextos están disponibles los mismos usos lingüísticos. Entonces, de esa manera es que el contexto se hace presente en el lenguaje y por eso podemos inferir el contexto a partir del lenguaje. Por ejemplo, el tipo de lenguaje que yo estoy usando en este momento es un lenguaje académico, disciplinar, propio de la lingüística, que es entonces esperable
que se lleve a cabo en un contexto como el que nos reúne, en el contexto de una discusión teórica, que se puede dar en el marco de una clase, en el marco de un taller, en el marco de una conferencia, pero no en otros espacios sociales más cotidianos, como puede ser la casa donde uno vive y se relaciona con sus familiares cercanos, salvo que esos familiares cercanos también se dediquen a la lingüística y estén llevando a cabo un seminario o algo así. Pero en la comunicación cotidiana, este tipo de lenguaje no es esperable, como tampoco lo es en la verdulería o en el supermercado, o en la cancha de fútbol, o en la reunión entre amigos que tenga un tipo de relación más social que académica. Es así como el contexto de un texto se manifiesta a través del lenguaje, a través de las opciones lingüísticas que elegimos cuando hablamos. Y en esto se diferencia de otras teorías que proponen que el contexto es la realidad material que rodea el texto. Por eso, esta forma de graficar implica realización y, en cambio, si yo, digamos, ¿a qué me refiero con esta forma de graficar? Estos círculos cotangenciales, ¿sí? Si yo pusiera el círculo del lenguaje en el medio del otro círculo, entonces sí hablaríamos de que la realidad circunda el fenómeno del lenguaje. Pero aquí decimos el contexto se manifiesta a través del lenguaje. Es decir, es un concepto teórico. Y lo que vamos a ver es que el contexto es significación, es significado. De esta manera de graficar, la utilizamos para distinguir algunas características del lenguaje, que está marcado con esta línea negra fuerte, en contexto, con esta línea fuerte más grande. Entonces tenemos aquí el contexto, que a su vez está estratificado y tiene dos estratos, el registro y el género, que se manifiestan a través del lenguaje, que a su vez tiene tres estratos: la semántica discursiva, la léxico-gramática y la fonología o grafología si se trata de lenguaje escrito. Este modelo estratificado de lenguaje en contexto es un desarrollo que Jim Martin ha efectuado a partir de los desarrollos teóricos de Halliday y con su soporte. Martin es tremendamente hallidayano, contra lo que muchos dicen. Entonces, vamos a explorar ahora, en principio, el contexto, que son estos dos estratos que tenemos aquí. Y primero vamos a explorar el registro, que es el menos abstracto de los dos estratos del registro. Y según Halliday, el contexto, va a decir él, el registro, va a decir Martin, tiene tres variables. Campo, que tiene que ver con la construcción de la acción social, lo que está ocurriendo, la realidad que está teniendo lugar. El tenor, que tiene que ver con la estructura de roles, quiénes participan, qué naturaleza tienen, cómo se vinculan uno con otro,
cuáles son sus roles en la comunicación y cuál es su relación jerárquica, es decir, su estatus. Y el modo, que tiene que ver con la organización simbólica, es decir, cuál es el papel que juega el lenguaje en organizar estos otros dos aspectos y cómo esperan los participantes que el lenguaje los ayude en una situación determinada. Y Halliday agrega al final la organización simbólica del texto, el estatus que tiene y su función en el contexto. Es decir, lo que él incluye en el modo es el género. Lo que va a hacer Martin es excluir esa última parte del modo. Lo que hace él en su libro English Text de 1992 es desarrollar un poco más el concepto de tenor, el concepto de campo y el concepto de modo, mostrando cuáles son sus variables. Por ejemplo, para el tenor, estatus y solidaridad, es decir, las relaciones de igualdad y desigualdad en términos sociales, y la relación de proximidad entre los interlocutores. Para el campo, dice, el campo representa la actividad que se lleva a cabo, sus participantes, sus procesos, las cosas, las personas, los hechos, los lugares, las cualidades que tienen lugar, cómo se organizan en taxonomías. Y para el modo, el canal de la comunicación con la que construye la textura a través de la organización del flujo de la información en el texto, es decir, otra vez, cómo se organizan tenor y campo en el texto, y presenta el lenguaje en acción, es decir, el lenguaje que usamos junto con la actividad material, qué sé yo, cuando él dice, por ejemplo, diferencia un juego en el que el lenguaje interviene del relato de un juego, como el fútbol, por ejemplo. O el lenguaje como reflexión, que es tal como lo estamos usando ahora, cuando el lenguaje constituye toda la actividad por sí mismo. Y retira lo que tiene que ver con género, y dice, el género va a ser esta organización simbólica del texto, lo vamos a subir a un estrato superior y le vamos a dar la responsabilidad de la organización del texto en etapas, la realización de su propósito, y se va a manifestar a través de la combinación de significados del campo, el tenor y el modo. Es decir, que los significados generados en el registro se van a combinar para llevar a cabo una organización simbólica, es decir, una estructura determinada para lograr un propósito específico. Y de ahí surge la estratificación entre registro y género. El género entonces se realiza a través de campo, tenor y modo, el género se realiza a través de campo, tenor y modo, variables del registro. Ahora bien, ¿qué es el género? ¿Cómo definimos género? Como actividad social dividida en pasos o etapas con un propósito definido, en el que los hablantes se realizan como miembros de nuestra cultura. Es decir, es un proceso social orientado a una meta y organizado en pasos o etapas. Estas son las definiciones que Martin y su equipo de educadores con quienes él desarrolló la pedagogía de género, se manejaban con los docentes que trabajaban con ellos, pero
existen definiciones un poco más abstractas que entienden el género como significado, y entonces ahí se ve el género como un proceso social que se realiza en pasos o etapas, que está orientado a un propósito o a una meta y que integra opciones de campo, modo y tenor en forma predictible. Es decir, es la integración de significados engendrados por el campo, el tenor y el modo como procesos sociales en relación sistémica. Es decir, son esos significados organizados en una estructura. Y como última definición, Martin y Rose en 2008 dicen que en términos de una lingüística funcional, los géneros se definen como configuraciones recurrentes de significados. Esto es, configuraciones de significados que llevan a cabo prácticas sociales de una cultura dada. Es decir, estamos girando alrededor de la misma definición, pero poniendo énfasis en la cuestión de significados, porque otra vez lo que vamos a decir es que género y registro, es decir, todo el contexto, están constituidos por significados. Significados que se ponen de manifiesto a través del lenguaje. Si nosotros vemos este otro esquema que presenta Martin primero en 1992 y después en 1999, basándose en Jemslov, él dice: género y registro constituyen un sistema semiótico connotativo, es decir, un sistema semiótico que tiene solamente un plano de contenido, que no tiene plano de expresión. Si recuerdan a Jemslov, plano de contenido y plano de expresión. El plano de contenido representa significados, el plano de expresión la materialidad mediante la cual esos significados se realizan, se ponen de manifiesto. Entonces, estos significados no tienen, este sistema semiótico es connotativo porque no tiene plano de expresión. Entonces, va a decir Martin, se vuelve un sistema semiótico parasitario, porque necesita de otro sistema semiótico, uno que tenga plano de expresión, plano de contenido y plano de expresión, es decir, un sistema semiótico denotativo como es el lenguaje, pero como podríamos decir es también el sistema de imágenes, o el sistema de la gestualidad, o la música. En el caso del lenguaje, tenemos otra vez estratificación en el contenido, en el plano de contenido. Tenemos por un lado la semántica discursiva y por otro lado la léxico-gramática, y ahora vamos a ver cómo distinguimos una de otra. Y el plano de expresión es la fonología o la grafología, es decir, la sonoridad que permite construir la materialidad del lenguaje oral, o la grafología, los signos escritos que permiten construir la materialidad de la escritura. Entonces, decíamos, el lenguaje tiene 3 estratos de distinto nivel de abstracción. Atención acá, porque algunos confunden un poco a Halliday pensando que acá hay significado y acá no. Acá hay recursos mediante los cuales se realizan los significados. Lo que van a decir Halliday y Mathieson, y Martin y Mathieson, es que
hay significado en los 3 estratos. Entonces, ¿en qué se diferencian estos estratos? En que tienen distintas unidades de análisis. La unidad de análisis de la semántica discursiva es el texto. La unidad de análisis de la lexicogramática es la cláusula. Y como máximo nivel, el complejo de cláusulas, el complejo clausular, la oración compleja. Y el estrato fonográfico tiene como unidad de análisis los grupos tonales para la fonología y los grafemas para el lenguaje escrito. Entonces tenemos que los significados del contexto se van realizando en distintos niveles de abstracción a lo largo de los 3 estratos del lenguaje. Pero, además de eso, dice Halliday que la lingüística sistémica funcional plantea una descripción muy compleja del lenguaje por una única razón, y que es que el lenguaje es un sistema sumamente complejo, es el sistema más complejo que ha generado la humanidad. Entonces, como otra dimensión de la teoría, tenemos las metafunciones, que son las 3 funciones sociales que cumple el lenguaje. La metafunción ideacional, que construye experiencia y que realiza el campo del registro. ¿Se acuerdan que el campo tenía que ver con la construcción de realidad, con la actividad social que involucra participantes, procesos, circunstancias, atributos? Y estos que yo estoy mencionando son elementos propios del lenguaje en la metafunción ideacional. La metafunción interpersonal construye la interacción social, es decir, realiza el tenor, los significados del tenor. Van a poner de manifiesto las relaciones entre los hablantes e incluso sus valoraciones, es decir, la relación entre los hablantes y el mundo, y van a poner en juego las distintas valoraciones ideológicas que del mundo construido ideacionalmente hacen los hablantes. Y finalmente, la metafunción textual, que organiza los significados en un texto. ¿Sí? Entonces, que hace que estos significados interactúen para construir cohesión. Entonces aquí tenemos graficado el lenguaje estratificado y organizado por metafunciones. Y aquí tenemos lenguaje y registro organizado por metafunciones, de modo que el modo se realiza en la metafunción textual, el campo en la metafunción ideacional y el tenor en la metafunción interpersonal. Pero, como vimos también, hemos separado el género de manera que podemos construir así el esquema completo de contexto y lenguaje estratificados. ¿Tienen hasta aquí algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer?
Si quieren, dejo de compartir pantalla por un momento. Y me dicen, no sé si quieren levantar la mano física o la internética, diría mi colega. Si quieren ustedes hacer algún comentario. ¿Ya conocían este marco teórico? ¿Sí? ¿No? Tenemos gente que sí, gente que no. ¿Para qué no? Yo ¿Para qué? particularmente no. Ok. Sí. Levanten la mano para aquellos para quien sea nueva, el marco teórico. Tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. ¿Surge alguna consulta entonces, alguna pregunta para hacer a partir de lo que presenté, que es una muy simple esquematización de la teoría? Hola, creo que yo Sí, tengo una duda, pero sí, no sé muy bien cómo plantearla. Voy a intentar elaborarla. ¿cómo no? Ya. Em, eh, Entiendo que son los contextos en los que van a plantear ciertos códigos. No ha salido la palabra código dentro de tu planteamiento, pero está dentro, ¿cierto?, de los campos de la semiología, como, es decir, dos personas se comunican, logran comunicarse porque existe un código, ¿cierto?, entre ellos que les permite comunicarse. Eso sería el Eh, lenguaje, ya. ¿verdad? ¿No tendría que ver con el tenor? Con, como con las construcciones ideológicas, con las valoraciones que hacemos del mundo para interaccionar con el mundo. Eso. A ver, lo que en otras teorías se llama código, lo estamos diciendo, llamando sistemas semióticos. Existen distintos sistemas semióticos denotativos, que serían los códigos. Esos sistemas semióticos denotativos podrían ser los que yo mencioné: el lenguaje, el sistema de imágenes, el sistema de la música, el sistema de la gestualidad, ¿verdad? Son recursos que nos permiten construir significado. En otras teorías esto se llama códigos, ¿sí? Nosotros los llamamos modalidades. Ok. Bueno, yo entendía el código también como con ciertas funciones connotativas, ya que no siempre los códigos son explícitos de lectura, ¿cierto? No, podemos visibilizar códigos que han estado, ¿cierto?, inmersos en las interacciones sociales, pero que no están como casi naturalizados, ¿cierto? Cierto, cierto. De todas maneras, aquí no interviene. Lo que ocurre habitualmente es que nosotros tratamos de homologar las teorías que dominamos a la teoría nueva. Eso nos pasa a todos cuando aprendemos una teoría nueva. Pero tenemos que aprender a distinguir, a diferenciar que cada teoría tiene su propia organización y tiene sus propios conceptos. Entonces, aquí estamos hablando de significados que se producen en el nivel de contexto y que se ponen de manifiesto a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene como función manifestar o construir esos significados, que son de tres tipos: la construcción de mundo, el significado ideacional, que es básicamente el que más ha sido estudiado en todas las teorías lingüísticas, pero también otros dos, que son el interpersonal, que tiene que ver, como vos decías, con el tenor, y el textual, que tiene que ver con
cómo se organiza el texto en términos de su cohesión y de su coherencia con el contexto. Ujú. No sé si te aclaré algo. Sí, sí, muchas gracias. Igual pensaba también con respecto a la noción de género, que sabemos que es bien dinámica, ¿no es cierto? El género pareciera ser una especie de clasificación de un estilo escritural, y nos damos cuenta que también, a la medida que pasan los años, eh, las mismas escrituras van haciendo quiebres, ¿cierto?, en las manifestaciones del género. Entonces, Efectivamente, el género presenta gran variabilidad. Entonces vamos a ver que tenemos formas canónicas de ver de ver el género, pero también va a haber textos que instancien el género y que de pronto, si el género se estructura a través de ciertas etapas, vamos a ver textos que instancian ese género, o que podemos decir que instancian ese género porque tiene esas etapas, pero de pronto las tiene organizadas de distinta manera, o de pronto tiene alguna etapa adicional que aparece allí por alguna razón, que puede ser, por ejemplo, que ese género esté vinculado con otro para construir lo que se llama macrogénero, que son dos textos adyacentes que se combinan entre sí, así como tenemos la oración simple y la oración compleja, tenemos la cláusula y el complejo clausular. De la misma manera tenemos el género y el macrogénero, es decir, textos adyacentes, cada uno instanciando un género determinado, pero que se combinan entre sí para lograr un propósito superior al propósito de cada uno de ellos. como Entonces, a la cuestión del conocimiento. Entonces, a veces esa combinación demanda de la incorporación de etapas que no han estado previstas originalmente para un género en la descripción de un género determinado y que aparecen como opcionales. Ujú. Vale, vale. Y la última intervención, chiquitita, para dar espacio. Me da la impresión de que existe igual una hegemonía del género, es decir, una construcción cultural, como decía Yasna en el chat. El género es una construcción cultural y por lo tanto tiene una historia y tiene un desarrollo cierto epistémico occidental, en nuestro caso la academia, en donde se ha construido una forma de hacer género, una forma de producir conocimiento. ¿Qué crees tú de eso? Que efectivamente, si el género se define como actividad social que se realiza a través del lenguaje, organizado en pasos y etapas y con un propósito determinado, la actividad social es la que va a determinar el propósito a lograr y por lo tanto va a determinar la estructuración de ese género e incluso los recursos lingüísticos que sean relevantes en ese género. ¿Te estoy entendiendo bien? Ok. ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario que quieran hacer hasta aquí? Sí, acá, Adelante, Sergio. Sergio. Hola, buenas tardes. Es más bien una solicitud metodológica que tiene que ver con un relativo conocimiento de este marco teórico. Por lo tanto, me cuesta un poco poder entrar en que mi memoria operativa mantenga todos los elementos todo el tiempo. Parece que en la medida en que se van ofreciendo los conceptos, de pronto pudiese haber algunos planos de concreción, de ejemplificación. Por ejemplo, había revisado hacía mucho tiempo las nociones de las elecciones sintagmáticas, por ejemplo, no lo recordaba muy bien. En el momento en que se dijo
concretamente que esta sí tiene, se puede, los imperativos solo usan la segunda persona y los otros sí, inmediatamente mis engramas se activan de mejor manera, la concreción. Y después quedé un poco más perdido en la abstracción y me costó de pronto poder ir reteniendo, poder ir concretando todos los elementos en mi memoria operativa. Eso lo Entonces, vamos, eso, eso lo se vamos a puede ir, ir ahí sí, concretando. yo entiendo lo que me decís, pero solamente puedo ejemplificar después de haber dado todo esto, pero vamos a ver ahora, en un ratito vamos a ver ejemplos de textos. Vamos a Ya, ver, aunque sea un ejemplo de textos, vamos a ver un macrogénero. ya, claro. No, en realidad yo me refería así como ya el tenor, campo y modo. El tenor se manifiesta en tal cosa, el campo en tal cosa, como ese tipo Ah, de concreciones. ok. El Porque campo, perfecto. El campo se realiza, dijimos, a través de la metafunción ideacional. Yo digo, por ejemplo, esta casa es blanca. Esta casa es blanca y bonita. Entonces, lo que tiene que ver con el significado ideacional es que hay un participante, casa, asociada a través de este proceso estático, ser, con dos atributos, blanca y bonita. Esto yo lo estoy viendo desde una perspectiva ideacional. Pero si lo miro desde la perspectiva interpersonal, lo que voy a decir es que aquí hay una aseveración, una afirmación, una cláusula declarativa, afirmativa, que constituye una aseveración y que construye la posición de un hablante frente a ese objeto casa. Frente a ese objeto casa va a decir que es blanca, lo cual es un atributo neutro, pero va a decir que es bonita. Entonces allí hay una apreciación, una valoración positiva de la casa. Y entonces vamos a ver, o podemos inferir aquí, que este hablante tiene una posición ideológica y afectiva muy clara acerca de que las casas blancas son bonitas. ¿Sí? Y sí, sí, sí. en términos de la metafunción textual, lo que vamos a decir es que, y acá necesitaríamos más texto para poder justificar por qué. Eso lo vamos a ver cuando veamos periodicidad. Pero yo diría, la casa funciona como tema porque en la casa está anclado lo que va a ser el método de desarrollo del texto que va a hablar de la casa. La casa es blanca y bonita, tiene puertas de madera que son pesadas y están barnizadas en un tono opaco, muy interesante también. Entonces acá la casa expresa o elidida, porque cuando yo digo tiene, no está expresa, la casa es el tema y el punto va a ser, es decir, la información nueva es que es blanca y bonita y es que tiene persianas y puertas de madera barnizadas con un tono interesante. Y entonces allí estoy viendo el significado textual, cómo distingo la información que ancla el texto, aquello de lo que yo estoy hablando, que es la casa, y lo nuevo, que es aquella información que quiero añadir
a este punto de partida que quiero establecer sobre el texto. Para el texto, perdón. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las 3 metafunciones. En cuanto a los estratos, bueno, como ya les decía, texto, cláusula y grupos tonales o manifestaciones, símbolos gráficos como las letras o las sílabas. ¿Sí? ¿Se acerca un Gracias. poquito? ¿Un poquito Sí, más? sí, absolutamente. Sí, sí, eso, la concreción. Muchas gracias. No, al contrario. ¿La última inquietud? ¿No? Bien. Entonces voy a volver. Acá hay uno, acá en el chat. Yo soy muy lenta para leer el chat. Margarita trabaja con el género abstract en inglés. Qué bueno. Sí, Yasna, ¿los grupos tonales son unidades de la fonología suprasegmental? Sí, yo no soy especialista en fonología de la lingüística sistémico-funcional. No soy especialista, entonces tengo apenas algunos recursos. Oriana dice, yo llego hasta construir significados solamente. Oriana, ¿dónde estás? Oriana, acá estás, Oriana. No te veo. Aquí, ¿Qué me quieres decir con eso? no, lo que pasa es que estaba lo mismo, tenía la misma inquietud que Sergio. Ajá. Estaba tratando de acordarme de mi clase de semiótica y justamente éramos compañeros con Sergio en esa clase, entonces me estaba tratando de acordar y eso, nada más, pero me sirvió mucho la explicación. Ok, perfecto. Perfecto, entonces. El género escultural, efectivamente, sí. Ya lo comenté cuando me lo consultó Fran. Bueno, y sobre tema vamos a hablar un poquito más adelante, cuando hablemos de cómo se realiza el tema en español. Vamos a hablar más adelante. Les pido que me tengan un poquito de paciencia para eso. Vamos a volver entonces a compartir pantalla porque me gustaría, sí, porque me gustaría mostrarles, así como vimos un ejemplo de sistema de la cláusula, me gustaría que ustedes vieran, ¿están viendo la pantalla? No, no la compartí, la seleccioné simplemente. Ay, perdón, apreté mal un botón. Aquí. Aquí tienen ustedes, entonces, un sistema de géneros en el área de la ciencia y la tecnología que está adaptado de Martin y Rose 2008, y está adaptado porque ellos no encuentran que en la ciencia haya argumentaciones, en las ciencias, entre comillas, las ciencias duras. Sin embargo, tanto en manuales escolares en español como en artículos científicos en español yo encontré argumentaciones. Entonces, lo que vamos a decir es que el sistema de géneros en las ciencias pueden ser sin organización temporal o con organización temporal, que cuando son sin organización temporal pueden ser o informes o argumentaciones. ¿Qué son los informes? Los informes son
el equivalente a una descripción, solamente que no se ocupan de un objeto en particular, sino de un tipo de objetos, porque estamos en el campo de la ciencia. Cuando yo describo la célula, no describo una célula, describo un tipo de objeto que se ha denominado célula, y que tiene ciertas características. Entonces, no hablamos de descripciones, como si hablamos cuando... La diferencia sería, yo describo la silla de mi abuela, ¿sí? Cuando voy a describir la silla de mi abuela, construyo una descripción. Pero cuando voy a hablar de el objeto que en la sociedad se denomina silla, que las hay de diferentes tipos y que tiene, pero que yo puedo caracterizarla porque tiene una base donde apoyarse, donde sentarse y un respaldo donde apoyarse, tiene 4 patas, puede o no tener lugares donde apoyar los brazos, etc. Estoy construyendo un informe, ¿sí? El informe puede estar centrado en una entidad, en la relación clase-miembro, como por ejemplo ballena como clase de, ballena como clase de mamífero, o en las relaciones parte-todo, como por ejemplo cuando describo las partes de esa ballena, o las partes del sistema digestivo. Entonces ahí tengo 3 tipos de informe diferentes. El informe descriptivo, cuando me centro en generalidades, el informe taxonómico, cuando clasifico, y el informe composicional, cuando caracterizo las partes de un tipo de objeto. Argumentaciones las hay de 3 tipos. Y se pueden dividir entre las que están centradas en una perspectiva, que yo traduje como justificación. Martin las llama exposition. Si yo la traduzco como exposición, se confunde con otros marcos teóricos. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Argumentación o exposición? Entonces, la he denominado justificación, y es la que se estructura como una tesis con argumentos y un refuerzo de la tesis, y que tiene por objetivo defender una idea. Esa sería la justificación analítica. Hay otras justificaciones que se llaman justificaciones exhortativas, que defienden una acción. Por ejemplo, construir una pileta en un campo deportivo. Esa sería la tesis. Luego, las razones por las cuales habría que hacer esa construcción, que tienden a persuadir al lector de esa necesidad, son los argumentos, y el texto cierra con un refuerzo de la tesis. Pero las argumentaciones pueden tener múltiples perspectivas. Por ejemplo, la discusión. Yo presento un problema, una tesis que intenta resolverlo, la rechazo, presento otra tesis que intenta resolver ese problema, lo rechazo, la rechazo, presento una tercera tesis que es la mía, la que voy a defender, luego presento argumentos para defenderlas y cierro. A eso le llamamos discusión entre varias posiciones, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Por ejemplo, hay un texto de Cosmos que a mí me gusta mucho usar, que habla de el episodio de Tunguska, que tiene que ver con que se produce una gran explosión, que se ilumina el cielo y que queda como si fuera polvo de estrellas flotando en el aire y que iluminan enormemente, que además se produce un incendio. Y Sagan dice, algunos dicen que fue un plato volador que atravesó la atmósfera. Otros dicen que fue, no me acuerdo qué otra explicación. Bueno, dice, que fue un plato volador. Sin embargo,
no hay rastros de tal cosa, que podría ser indicio de que fuera un plato volador. No me sé de memoria el texto, lamentablemente. Otros sostienen que fue, no sé, otro evento. Sin embargo, no quedaron rastros de radiactividad que pudieran justificar eso. Lo que yo voy a sostener es que en Tunguska, en esa fecha, ocurrió una lluvia de meteoritos y que un meteorito golpeó la Tierra. Y a partir de ahí da una serie de argumentos para justificar esa posición y dice, bueno, efectivamente, en tal fecha en Tunguska lo que ocurrió fue que cayó un meteorito. Y el debate que presenta distintas posiciones que son dos posiciones, y el objetivo del debate es que la posición del autor quiere rechazar la otra. Entonces se presenta una parte de la posición contraria y luego se la rechaza. Luego se presenta otro aspecto y se lo rechaza. Luego se presenta otro aspecto y se lo rechaza. Y a medida que se lo va rechazando como contraargumentos, se va construyendo una nueva posición que es la que se está defendiendo. Pero ahí no hay estructura de tesis y argumentos. Las que tienen organización temporal pueden ser organizadas alrededor de causas y consecuencias o como procedimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, las de consecuencias pueden ser simples o complejas. Los simples tenemos la explicación secuencial. Un fenómeno causa otro fenómeno que causa otro fenómeno que causa otro fenómeno. Típico ejemplo, el ciclo del agua. El sol calienta el agua, que entonces se produce vapor, entonces asciende, se enfría y llueve, y vuelve a iniciar el proceso. Esa sería la explicación secuencial. Pero también tenemos las complejas, que pueden ser causales o condicionales. Y las causales pueden ser de dos tipos, factoriales, es decir, se presenta un hecho y una serie de causas. No sé, la Revolución Francesa tuvo lugar por diversos motivos. En primer lugar, ocurría tal cosa. En segundo lugar, ocurría tal otra cosa. En tercer lugar, ¿sí? Se presentan las distintas causas. O, al revés, las consecuencias. Un evento y sus consecuencias. La Revolución Francesa tuvo diversas consecuencias. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿sí? Las condicionales, que suelen ser las de si ocurre tal cosa, entonces ocurre tal otra. Y los procedimientos, que son prospectivos, es decir, se da una instrucción, como puede ser, por ejemplo, cómo llevar a cabo un experimento en la escuela, cómo ver el crecimiento de una planta a partir de una semilla, cuando ponemos, entonces tomamos un vaso, ponemos un secante, un algodoncito con agua, un poroto, y entonces observamos cómo va creciendo la raíz y el tallo, ¿sí? O retrospectivos, que pueden ser específicos, que es el informe procedimental, cómo se hizo un experimento en particular, y esto se ve generalmente en un artículo científico en Materiales y Métodos, que nos dice cómo se llevó a cabo un experimento, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto. O los genéricos, cómo se lleva a cabo habitualmente un experimento. Por ejemplo, las investigaciones geológicas se llevan a cabo mediante la utilización de ciertos elementos que permiten extraer tomas de muestras del suelo. Luego, esas muestras son partidas y son analizadas, fotografiadas
observadas a través de tales y tales aparatos, ¿sí? Y de allí se obtiene cierto tipo de información. Entonces ven ustedes que hay diferentes géneros que tienen distintos propósitos, que tienen distinta estructura y que van a seleccionar distintos recursos lingüísticos. Podemos ver también, y lo muestro rápidamente, cómo vamos a encontrar distintos géneros. Lo tengo que... En el ámbito de la historia, por ejemplo. Entonces tenemos relatos centrados en el tiempo del campo y otros en el tiempo del texto. Los que están centrados en el tiempo del texto, los que están más centrados en tiempo que en causa. Los que están más centrados en tiempo son la biografía, que puede ser autobiografía o biografía de otra persona, o el relato histórico, que cuenta grandes secuencias en el tiempo de un pueblo, por ejemplo. O los que están organizados por causa, como por ejemplo la explicación secuencial histórica, un evento que causa otro evento que causa otro evento. O la explicación factorial, como vimos el caso de la Revolución Francesa y sus causas, o la explicación consecutiva, la Revolución Francesa y sus consecuencias. O los que tienen por objetivo persuadir, igual que hoy, de una perspectiva o de múltiples perspectivas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, verdad? Gracias. Hay otros sistemas de géneros que ustedes pueden ver si leen el libro de Martin y Rose, Genre Relations. Pueden ver algunos relatos más propios de la vida cotidiana, por ejemplo. Pero además debo decirles que hay trabajo para hacer todavía en relación con esto. ¿Alguna consulta aquí? ¿O esto resultó claro? Bien. Entonces, si yo puedo avanzar un poquito más, decimos que la caracterización, esto no estoy compartiendo, perdón. Que la caracterización de un género se hace teniendo en cuenta el propósito social que lo orienta, analizando su estructura y observando cuáles son los recursos discursivos esperables para ese género. Es decir, fundamentalmente centrados en el estrato semántico discursivo. Es decir, que un análisis sería hecho teniendo en cuenta estos elementos y centrándonos mucho aquí y mucho aquí, en el estrato semántico discursivo, haciendo algún viajecito a la lexicogramática cuando sea necesaria. Muchos se centran en la lexicogramática, pero es muy difícil saltar de la lexicogramática al género. Es necesario trabajar en este nivel que tiene interfase con el registro y a la vez interfase con la lexicogramática. Y finalmente tenemos el gráfico que veíamos hoy, dispuesto de otra manera. Aquí tenemos el género, que se realiza a través de las variables de campo, tenor y modo del registro, que a su vez se realizan a través de las distintas metafunciones del lenguaje.
que en el sistema de los patrones, en los sistemas, o en el estrato, mejor dicho, de los patrones semántico-discursivos, tiene 6 sistemas diferentes que describe Martin en su libro English Text en 1992, pero que luego describen más ampliamente y de manera un poco más sencilla Martin y Rose en su libro Working with Discourse del 2007. Y vemos que estos patrones semántico-discursivos se realizan a su vez a través de patrones léxico-gramaticales. Nosotros dijimos, bien, hoy nos vamos a en estos talleres nos vamos a centrar en los sistemas semántico-discursivos, el de ideación, el de conexión, el de valoración, el de identificación y el de periodicidad. Vamos a dejar de lado el de negociación porque tiene que ver con textos dialogados y nosotros no trabajamos con textos dialogados. Y nos vamos a visitar estos sistemas semántico-discursivos a lo largo de este taller. Y ahí tenemos el mismo esquema dispuesto de otra manera. Vamos a ver ahora un ejemplo de análisis. Disculpen, que estoy poco hábil. Tengo que cerrar acá. Tengo que abrir acá. Por suerte, esta es la última que voy a compartir hoy, en el día de hoy. Ahí está. Vamos a trabajar con el análisis de un texto. Vamos a hacer el análisis de manera muy sencilla. ¿Y por qué lo vamos a hacer sencilla? Porque la hacemos pensando en cómo enseñar un género. Entonces, no es para enseñar, no hacemos un análisis exhaustivo, sino que observamos los recursos más relevantes para su enseñanza. ¿Recuerdan cómo definimos macrogénero? Como conjunto de géneros adyacentes vinculados entre sí para el logro de un propósito global que va más allá de los propósitos locales de cada uno de los géneros que integran ese macrogénero. ¿Se entiende esto? Lo que yo expliqué hoy como analogía con la cláusula. Si tenemos podemos tener una cláusula simple o un complejo de cláusulas que van a estar vinculadas entre sí. De la misma manera podemos tener un género o un complejo de géneros, al que vamos a llamar macrogénero. ¿Sí? Varios géneros que se vinculan entre sí. Sí, escucho. Perdón. Varios géneros que se vinculan entre sí. Eso podría ser como, a ver, la novela con la crónica. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, Boquitas Pintadas de Puig? Es una novela argentina, quizá no la conozcan. Pero sí conocen El Quijote. El Quijote es un macrogénero porque combina diversos géneros entre sí para lograr un propósito más general. Pero vamos a ver un ejemplo y entonces va a resultar más claro. El ejemplo que vamos a ver es un análisis de caso. Fíjense ustedes que los géneros, lo que se llama géneros académicos habitualmente, no son un género simple, un género elemental como esos que yo esquematicé allí, sino que
suelen ser macrogéneros, es decir, que combinan diversos géneros elementales de los que vimos en esos sistemas para lograr un propósito mayor. Y lo vamos a ver aquí. Ese es un texto real que está tomado de una revista y el texto se llama Bursitis por mercurio tras accidente laboral, a propósito de un caso. Y este es un texto que se trabajó en una clase de toxicología en la carrera de seguridad e higiene en la Universidad de Flores. Si nosotros hacemos un análisis formal de las partes del texto, tenemos un título, tenemos un resumen, sus palabras claves, un abstract, sus keywords, luego un título y un texto que se denomina caso clínico. Luego tenemos una sección que se llama discusión y conclusiones, que a su vez se divide en 4 subtítulos: efectos en la salud de los trabajadores expuestos a mercurio, investigación y análisis del accidente, medidas de actuación preventiva propuestas, uso del mercurio en el ámbito sanitario. Es decir, fíjense que está aquí separado por aspectos del tema en cuestión, del tópico. ¿Sí? Y finalmente, la sección bibliografía. Vamos a tomar ahora el caso clínico. No se lee bien porque yo soy muy mal haciendo PowerPoints, pero el texto dice: mujer de 28 años, auxiliar de enfermería, que acude al servicio de traumatología de urgencias porque refiere que desde hace 2 días comienza con dolor en la región subpatelar de la rodilla derecha, que ha ido empeorando y actualmente tiene la dificultad para la movilización de dicha articulación. En la exploración física se objetiva una herida eritematosa, una lesión eritematosa en la región subpatelar derecha, con dolor a la palpación y una pequeña herida inciso contusa de escasos milímetros de longitud. La movilización activa y pasiva están limitadas parcialmente por el dolor, no presentando ningún otro síntoma acompañante. La trabajadora refiere que en la infancia tuvo un osteocondroma en la misma rodilla, actualmente curado y sin secuelas, realizándose la última radiografía de control hace 2 meses, siendo esta completamente normal. La trabajadora relaciona este episodio con un accidente laboral sufrido hace 2 días, en el que mientras transportaba en la mano una caja con 32 termómetros de mercurio, se resbaló y cayó al suelo. Algunos de los termómetros de mercurio cayeron sobre su rodilla derecha y le produjeron una herida inciso contusa, que observamos aún en la exploración en estado de cicatrización. La auxiliar de enfermería reconoce que tenía sobrecarga en su puesto de trabajo. La carga en la que transportaba los guantes y la ropa de trabajo no fue retirada. Perdón, me perdí mirando otra cosa. No fue retirada tras el accidente laboral. Posteriormente no se realizó ninguna medida higiénico-sanitaria ni se actuó de forma adecuada frente al derrame de mercurio. En el servicio de urgencias, el siguiente paso fue la realización de una radiografía de la rodilla. Perdón. Tengo que mover esto. De la rodilla, objetivándose un cuerpo extraño metálico en borsa rotuliana correspondiente al mercurio, figuras 1 y 2. Tras el diagnóstico de bursitis química por mercurio y teniendo en cuenta la toxicidad del metal, se procedió a la extracción de la bursa rotuliana en quirófano de forma urgente bajo escopia para evitar que quedaran restos de mercurio en la articulación de la trabajadora. Actualmente la auxiliar no presenta ninguna secuela y está recuperada totalmente de la lesión. Vemos entonces que aquí tenemos un texto que podríamos considerar un texto completo.
donde se describe el caso clínico. Y podemos encontrar distintos pasos para llegar a esa descripción del caso clínico. La presentación del caso, mujer de 28 años a la que le ocurrió esto, descripción de la lesión, qué es lo que encontraron los médicos cuando la revisaron y qué es lo que la trabajadora cuenta que le ocurrió como herida previa. El relato del accidente, la trabajadora relaciona este episodio con un accidente laboral sufrido hace 10 días en el que pasó esto, esto y esto y esto. Luego, diagnóstico y procedimiento, ¿qué se encontró en las radiografías? Se le tomó una radiografía y se encontró un cuerpo extraño metálico en la bursa rotuliana. Luego se hizo un diagnóstico químico teniendo en cuenta la toxicidad del metal y entonces se le extrajo la bursa rotuliana y como resultado final la auxiliar no presenta ninguna secuela y está recuperada. Como ven, tenemos distintos pasos para lograr un propósito que era presentar el caso clínico. ¿Estamos hasta aquí? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Así como está presentado, esa es la parte que está llamando informe de caso y eso está dentro de otro texto que era un artículo publicado. Claro, el análisis, el género, digamos, el texto completo se conoce como artículo, como análisis de caso. Ah. Lo que podemos identificar es que hay distintos géneros en el análisis de caso. El primer género sería este, la presentación del caso, que está compuesto por estos distintos pasos. Yo omití aquí, por una cuestión de tiempo, un análisis ideacional que me permitía mostrar cómo se ponía énfasis en distintos aspectos. Aquí en la mujer y en qué es lo que ocurre con ella. Aquí, en la descripción de la enfermedad o del caso de la lesión, luego en una serie de acciones, de eventos que van construyendo el relato del accidente y sus causas. Tenía en su mano una caja que se le cae, los termómetros se rompen y entonces, como ella también cae, se le clavan en la rodilla. Luego, cómo se produce el diagnóstico y el procedimiento para recuperarla a la enferma. Y finalmente, cómo se llega a un resultado final que estabiliza la situación y se observa que esta mujer ya no presenta ninguna secuela y se encuentra completamente recuperada. Es decir, yo tuve que omitir el análisis ideacional, donde veíamos acá una cantidad de elementos centrados en entidades y acá una serie de elementos centrados en eventos que iban construyendo distintos momentos en el texto que podían ser consideradas las etapas del género. ¿Sí? Pero sí, bien. A continuación, como parte de la discusión y conclusiones, tenemos en el punto 2, bajo el título Investigación y Análisis del Accidente, una explicación factorial. ¿Cómo es esto? Fíjense, en este accidente laboral ocurrido, valoramos la consecución de varios factores. En cuanto a las condiciones del puesto de trabajo, la auxiliar de enfermería refirió sobrecarga de trabajo, lo que conllevó a realizar la tarea de forma rápida y con falta de atención. La causa del accidente fue que la trabajadora resbaló
pero desconocemos si fue porque el suelo se encontraba en mal estado por el calzado de la trabajadora o bien por la falta de atención referida anteriormente. La caja de termómetros que transportaba no estaba sellada ni cerrada de forma correcta, lo cual produjo la salida y rotura de los termómetros de su envase. La trabajadora no llevaba guantes ni otro equipo de protección que permitieran la manipulación del agente químico, en este caso el mercurio. Tras el accidente, la trabajadora refirió no haberse cambiado de ropa de trabajo y no realizar ninguna medida de higiene. El mercurio no fue recogido del suelo ni se realizó ninguna medida de actuación frente al derrame. Es decir, lo que tenemos acá es un fenómeno, si ustedes se fijan en la primera etapa del género, un fenómeno y una serie de factores, es decir, de causas: sobrecarga de trabajo, la causa del accidente fue que la trabajadora resbaló, la caja de termómetros no estaba sellada ni cerrada en forma correcta, la trabajadora no llevaba guantes ni otro equipo de protección, no se cambió de ropa de trabajo y no se realizó ninguna medida de higiene después del accidente, y el mercurio no fue recogido del suelo ni se realizó ninguna medida de actuación frente al derrame. Estas son las causas identificadas para el accidente. Y fíjense cómo ustedes ven completo el texto, ¿verdad? Necesito una respuesta. ¿Ven completo el texto? ¿Hola? Sí, sí, se ve completo. Gracias. Entonces ustedes ven que aparece el fenómeno, el accidente laboral ocurrido, y el anuncio de varios factores, es decir, varias causas que lo provocan. En este texto, porque es lo esperable en el género, la relación causal no está expresada. No hay conjunciones que expresen relaciones causales, excepto aquí una metáfora gramatical lógica, es decir, la causa expresada a través de un grupo nominal en lugar de ser expresada a través de una conjunción, como si fuera el accidente ocurrió porque la trabajadora resbaló. ¿Sí? Entonces tenemos allí uno de estos recursos discursivos, como la conexión, realizados de manera muy compleja, de manera atípica, a través de lo que llamamos una metáfora gramatical. Y en los otros casos, la causa está implícita. ¿Por qué? Porque está anticipada aquí. Este accidente ocurre a partir de varios factores. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos otro género combinado con el anterior. E inmediatamente tenemos un género más, las medidas de actuación preventivas propuestas. Y ustedes tienen, ese es el título, y el género es un instructivo. Fíjense que se proponen medidas organizacionales, mejoras en las instalaciones del puesto de trabajo. Aquí entonces otra vez aparece la metáfora gramatical, en este caso la metáfora gramatical nominacional, ideacional, medidas, es decir, grupos nominales que expresan la realización de una cláusula. Es necesario tomar medidas organizacionales para evitar muchos de los accidentes de trabajo que se relacionan con la sobrecarga, etc. Es necesario hacer mejoras en las instalaciones de puesto de trabajo. Es decir, aquí están expresadas a través de grupos nominales. Y aquí, en celeste, están expresadas a través de, no de imperativos, sino
de infinitivos que funcionan como tales. Hacer todo lo posible para sustituir el mercurio por otras sustancias, adoptar todas las medidas de seguridad necesarias. El mercurio, aquí hay una cláusula, el mercurio debe manipularse de tal manera, las precauciones que deben tomarse, es decir, aquí otro tipo de cláusulas que tienen valoraciones deónticas, modalizaciones deónticas. Y aquí otra vez el infinitivo, es decir, recomendaciones, ¿qué hay que hacer para actuar para prevenir estos accidentes? Entonces tenemos un tercer género y un cuarto género, una justificación exhortativa, uso del mercurio en el ámbito sanitario, donde tenemos una tesis y una serie de argumentos. Borré una diapositiva. La tesis, como comentábamos en el apartado anterior, la primera medida de prevención ante todo riesgo es eliminarlo. En este caso, eliminar el mercurio de los aparatos de medición en el uso hospitalario. Esto es una propuesta de acción, por eso hablamos de la justificación exhortativa. Y aquí hay tres argumentos que son antecedentes en, por ejemplo, la Unión Europea, una directiva del Consejo de la que derivó un Real Decreto en España, una orden de otra organización que constituye un decreto real, y finalmente la observación de que se piensa que en la Comisión Europea va a prohibir el uso de mercurio en la Unión Europea. Entonces, estos antecedentes funcionan como elementos de persuasión para sostener esta medida de prevención como necesaria. Entonces, ven ustedes que el análisis de caso es un macrogénero que combina una serie de textos adyacentes, cada uno de los cuales instancia un género. Teníamos el caso clínico, teníamos la explicación factorial, teníamos el instructivo y teníamos la justificación exhortativa, que se combinaron entre sí para lograr un propósito global, que era recomendar o promover la prohibición del uso de mercurio en instrumentos de manipulación general. Entonces ven ustedes cómo en el ámbito académico es muy frecuente que estos géneros elementales que ustedes vieron son en general textos breves, se combinen para construir un macrogénero que tiene un propósito global más amplio. Y lo que vimos como recurso para el análisis de género fueron recursos de los sistemas discursivos, no el análisis cláusula a cláusula. Nos basamos en la unidad texto y dividimos el texto complejo o macrotexto en textos simples. El macrogénero en géneros elementales. Y vimos qué recursos fundamentales aparecían para construir los pasos del género. Me gustaría, nos quedan 11 minutos, y me gustaría escuchar de parte de ustedes comentarios, preguntas, objeciones, alternativas. Yo quería comentar que lo interesante de este acercamiento al género permite
o sea, guiar a los estudiantes en este mismo análisis, para que ellos puedan entender el tipo de texto que tienen que escribir. Y cuando hablabas de este análisis de caso, me acordaba, porque estos tipos de género van a ir cambiando, ¿cierto?, de acuerdo a las disciplinas. Entonces, y ahí los que hacen clase en comercial me pueden ayudar. En ingeniería comercial los chicos escriben o tienen que leer un tipo de texto similar, que es el análisis de caso, pero claro, si tú lo aplicas al ámbito de la economía, tiene una estructura distinta, un propósito Totalmente. que acabamos de ver, pero se sigue llamando análisis de caso. Entonces, hay que hacer esa especificación con los estudiantes y hacer este acercamiento al género, porque, bueno, primero no lo conocen y a lo mejor puedes tener la experiencia de alguien que haya pasado por la ciencia y esté pensando en otra cosa cuando uno le dice que tiene que escribir un análisis de caso. Entonces, es súper relevante esta mirada que tenemos que hacer nosotros, y en la cual en el camino que tenemos que guiar a nuestros estudiantes. Y en ese camino también, por supuesto, que nosotros no somos especialistas en esas áreas. Entonces ahí tendríamos que acudir, como lo hemos hecho en algunos casos en la universidad, a los especialistas, ¿sí? Trabajar con los profesores, qué sé yo, el trabajo que hicimos con derecho acá en la universidad, por ejemplo. Ahí Pero, hay una cuestión, Yasna, que, discúlpame que te interrumpa, ahí hay una cuestión que resulta problemática, porque los especialistas nos pueden orientar acerca del contenido en temático, es decir, el contenido en términos de tópico, pero nosotros a través del análisis lingüístico podemos descubrir qué hay detrás de estas etiquetas, porque como vos dijiste muy claramente, la misma etiqueta se utiliza para géneros o para textos que tienen diferentes características. Entonces, ¿cómo abordarlo? Yo no sé si lo abordaría, o por lo menos Martin propone no abordarlo desde la perspectiva del profesor disciplinar, sino abordarlo desde la perspectiva del lingüista, porque la perspectiva del lingüista lo que hace es permitir descubrir qué características del lenguaje aparecen allí y nos permite reconocer los distintos géneros que están interactuando allí. Esto no quiere decir que la mirada del especialista no sea importante. Sobre todo es importante cuando tenemos que dar la clase, porque cuando tenemos que dar la clase aparecen cuestiones que tienen que ver con la temática del texto. Y allí pueden aparecer preguntas que nosotros no estamos en condiciones de responder y sí está en condiciones de responder el especialista disciplinar. Pero el especialista disciplinar va a responder sobre el campo de la disciplina. Nosotros vamos a responder acerca de las características del texto. Yasna, yo te interrumpí, discúlpame. no, súper, porque precisamente la experiencia nuestra, de acuerdo a nuestra experiencia, hemos llegado a las mismas conclusiones. Los profesores disciplinares o los profesores de otras carreras le piden a los estudiantes que escriban texto y ellos no saben explicar en qué consiste ese texto, ¿sí? Y cuando hemos hecho este trabajo interdisciplinario también les cuesta mucho explicarnos a nosotros qué es lo que quieren ellos. Entonces ahí es donde nosotros les ayudamos, ¿cierto?, a entender la estructura del texto. Qué es lo que Exactamente. Exactamente. Y para eso nosotros necesitamos pedirle al especialista, al profesor disciplinar, ejemplos de textos que quieren que sus estudiantes produzcan para poder analizarlos y para poder ver cuáles son las características que necesitamos conocer de esos textos para poder comprender no solamente su estructura, sino el conocimiento que se construye a través de esos textos. Es decir, nosotros miramos propósito, estructura y lenguaje para poder ver cómo se construye conocimiento. Y les explicamos a los estudiantes propósito, estructura y características lingüísticas más relevantes para que ellos puedan comprender cómo construir conocimiento en un género con esas características. Una de esas cosas es de las que yo voy a mostrar
en una de las conferencias, precisamente en la conferencia para los profesores universitarios. Por eso me interesaba que participaran también de las conferencias. ¿Puedo? Claro. Hola, queridos colegas. En relación a lo que decía Yasna, efectivamente uno comprueba cuando trabaja con textos disciplinares de los estudiantes que existe un desafío, por decirlo así, desde los textos que nosotros vamos armando junto al estudiante, como el informe académico, por ejemplo, de darle mayor profundidad a la temática que ellos han elegido para trabajar, ya sea desde el análisis, desde la descripción, porque efectivamente en cada disciplina hay un cúmulo de saberes a los cuales ellos deben responder a partir de objetivos. Pero claro. En términos de lo que es la escritura propiamente tal y la apropiación dentro de la clasificación que ellos hacen, también con relación al vínculo con la escritura, no suele estar muy clara, sino hasta que ellos se apropian de una temática y pueden escribirla. Eso nos pasó el año pasado en una experiencia como, yo creo que a eso se refería Yasna también, cuando trabajamos con ingeniería. Y claro, hay gente súper capaz en ese ámbito, doctores, postdoctores, etcétera, pero cuando vieron que en el fondo para realizar un escrito hay que tener un método, muchos no sabían cómo expresar lo que querían incorporar dentro de ese vaso que había que llenar, que era la estructura del informe propiamente tal, o de lo que ellos querían como, o de lo que ellos estaban pidiendo como género disciplinar, como género, digamos, para incorporar el contenido disciplinar. A eso yo creo a lo que apunta un poco Yasna. Claro, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjense ustedes que, bueno, por algo cada uno tiene su especialidad. Si a nosotros nos pidieran que hiciéramos un análisis económico, estaríamos perdidos. O que analizáramos algo que tiene que ver con el campo de la ingeniería, yo no sabría qué hacer. ¿Por qué tenemos que pedirles a quienes no son especialistas en lenguaje que hagan un análisis lingüístico? Si nosotros mismos en nuestra formación de grado no hemos recibido todas las herramientas necesarias para hacer análisis de textos de este tipo y tenemos que acudir a nuevas búsquedas, a nuevas exploraciones para poder tener herramientas para hacer el análisis que necesitamos hacer para explicarles a esos estudiantes qué características tienen los textos que sus docentes quieren que ellos escriban. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy relevante y que sostiene la propuesta que yo hago, que tiene que ver con que los dos profesionales tienen que trabajar juntos. Tienen que trabajar juntos porque no hay otra manera, porque esto tiene que ver con la transdisciplina. Sí. Disculpa. Sí, claro. A mí también me llama profundamente la atención. A mí me gustan mucho los cuadros que tú presentas, sobre todo porque nos permiten acercarnos a un problema que siempre ha existido, y es esta idea de que el informe es el mismo para todas las carreras o para todas las disciplinas cuando no es así. Como nosotros no podemos pedirles a los chicos que escriban un informe como un informe prototípico, no sé cómo llamarlo,
siendo que para sus disciplinas se exigen cosas distintas, y ahí estaría esto que está planteando usted sobre los géneros que están dentro del macrogénero que estaríamos exigiendo nosotros. Entonces nosotros tendríamos que tener mucho ojo ahí, cuáles son precisamente esos géneros fundamentales que estarían dentro del informe, por llamarlo de alguna manera, que nos piden en ingeniería, o que piden en ciencias, o que piden en, no sé, en la facultad de filosofía y humanidades, etc. Y es algo que ya, de cierta forma, yo me había estado cuestionando un poco a propósito también del artículo que tiene usted en Lenguas Modernas, que es del 2017, si no me equivoco. Sí, sí. Ese cuadro yo lo había estado viendo un poco, precisamente por esto, porque hay ciertas exigencias por parte de las distintas carreras que nosotros no podemos no considerar, como al momento de plantear qué es lo que les vamos a pedir a nuestros estudiantes que aprendan a escribir, en el fondo. Entonces, por eso me gusta mucho esa forma de pensar esto del macrogénero y de los distintos géneros que estarían incluidos a partir también de las propias disciplinas, como los tipos de informes que nos piden. Bueno, te agradezco. Yo eso lo tomo también el concepto de macrogénero también lo tomo de Martin. Sí. Y lo aplico, ¿no es cierto?, a estos análisis. Te agradezco tu comentario. Y sí, creo que tenés razón, que efectivamente es así. Es así como al menos yo creo que hay que trabajar. No sé, ¿tenemos un minuto o una pregunta más? ¿No? Muy bien. Yasna, entonces, son las 6 en punto. Las 6 para mí, las 5 para ustedes. Sí. Nos estaríamos encontrando la próxima vez, el 31, ¿verdad? Así es. Próximo taller, 31 de julio. Déjame revisar la hora. 31 de julio, pero empezamos a las 2:30 nuestra, media hora más temprano que hoy. Se llama... Perdónenme. Sí, el tema es Sistemas del Discurso para el Análisis de Género, Ideación, Conjunción, Identificación, Teoría y Aplicación. O sea, vamos a empezar a revisar los sistemas discursivos que nos permiten ver cómo se realizan los significados en los textos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos vemos el viernes próximo. A todos mis colegas y a los colegas de Puerto Montt, espero que se puedan integrar el otro viernes y se pueden invitar a más profesores, también se los agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a ver el otro viernes. Hasta luego. Rodrigo, me mandas la grabación.